Hola, hola amigos. Vamos a dar inicio al devocional del día 6 de nuestro ayuno en pos de Dios 2022. Nuestro devocional de hoy se titula El arrepentimiento, una palabra o una acción clave en este tema. Buscamos la guía de Dios, buscamos su sabiduría, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿verdad ustedes? Y pues para mí les decía, o les he dicho en muchas oportunidades, para mí el concepto fe tiene mucho que ver, tiene todo que ver con obediencia. Si yo no soy obediente, mi fe es vana, ¿verdad? Si yo no soy obediente, estoy hablando cualquier cosa menos de fe. Entonces el arrepentimiento, repito, viene a ser algo clave, ¿verdad? Ustedes, porque es como aquel político que quiere una segunda oportunidad, pero no devuelve lo robado, ¿verdad? Ustedes. Entonces, eh, por allá tenemos a Zaqueo, que dice que él le preguntó a Dios que qué era necesario para ver el reino de los cielos, para ir con él. Y Jesús le dijo, dale todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Pero Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿verdad ustedes? Entonces esas personas estaban mal vistas porque eran israelitas que exprimían a sus hermanos para darle el dinero a los romanos. Entonces Zaqueo, sabiendo lo que le estaba diciendo Jesús, le dijo, perfecto, ¿verdad? Voy a hacerlo, y si a alguien yo le he robado, le devolveré 4 tantos, creo que dice, más, ¿verdad? De lo que le he quitado. Y pues tuvimos en él a uno de sus discípulos. O sea, este hombre se arrepintió realmente, ¿verdad? Y devolvió 4 tantos más de lo que había estafado a sus hermanos. El arrepentimiento, entonces, repito, es clave para este tiempo, para esta actividad que estamos teniendo, la que habla de obediencia, de fe, ¿verdad? Y de un deseo ferviente de que Dios nos dé o nos llene de sabiduría para poder enfrentar no solo diciembre, ¿verdad? Ustedes, más allá. Pero más allá de diciembre, pues también nosotros tenemos planificado hacer ese tema de el estudio de la Biblia en un año, y vamos a estar periódicamente hablando de eso, porque también es bien importante conocer la Biblia para poder orarle a Dios, ¿verdad? Es bien importante que conozcamos su naturaleza para que entonces no estemos tirando palos al aire. Perdón. Orando por cosas que no tienen sentido. Entonces vamos a dar inicio, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este día que has hecho para nosotros, porque estamos vivos, porque tenemos la inquietud de ir a tus pies, Señor, y buscar tu consejo, tu guía, tu amor. Te pedimos que nos hables fuerte, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están equivocadas pidiendo por un amante en lugar de pedir la instrucción para recuperar a su cónyuge en ley, en tu ley, Señor, según tu voluntad, no según la voluntad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos equivocarnos y pedir por una persona que quizás no es nuestro cónyuge, Padre. Te pedimos entonces que aclares todo eso que está turbio en nuestras mentes, y que nos conduzcas, Señor, por tus sendas que son rectas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ayuno en pos de Dios
2022, día 6, el arrepentimiento. Quiero reiterar, si estamos ayunando y orando a Dios, como reacción normal y correcta de este tiempo de ayuno y oración, tiene que venir arrepentimiento, ¿verdad? Con el arrepentimiento, entonces ya irán fluyendo las demás situaciones que van a provocar que luego de venga el tomar acción, accionar en función de. Estamos queriendo agradar a Dios en temas matrimoniales. Bueno, entonces luego de ese arrepentimiento vamos a empezar a orar, vamos a empezar a estudiar la palabra. Seguramente vendrán muchas manifestaciones que nos van a ayudar a conseguir esa estrategia para ir a por nuestros cónyuges bendiciéndoles. Es importante ver cómo de pronto incluso habemos quienes nos victimizamos y por un supuesto dolor que no es tal, ¿verdad? Ustedes, por la ausencia de mi cónyuge, estoy en un como pantano atascado, no puedo salir y me hundo cada día más, ¿verdad? Todas estas cosas pueden ser trampas que no nos dejan ver que nosotros también estamos fallando, ¿verdad? Y repito, en este tiempo somos nosotros los que vamos a tener una experiencia con Dios, somos nosotros quienes vamos a cambiar, ese cambio se va a manifestar en todas las áreas de nuestra vida, todos los que nos vean nos van a ver como una persona diferente y entonces esa sanidad va a venir, ¿verdad? Con juicio, con condenación, con murmuración, con señalamiento, no hay perdón, ¿verdad? No hay sanidad. Una cosa trae la otra, ¿verdad ustedes? La idolatría es desastrosa para el matrimonio, lo hemos dicho muchas veces, y si ustedes pudieran, por favor, en este momento, escribir, la idolatría es desastrosa para el matrimonio. También me gustaría que escribieran lo que a continuación les diré. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus estatutos. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus estatutos. Salmo 109, 71. Entonces tenemos dos caminos, el camino de la equivocación, ¿verdad? Por ahí dice que quien no se equivoca no progresa. Muchos emprendedores utilizan este tipo de frases, ¿verdad ustedes? Pero también existe una cita bíblica que dice, abraza la sabiduría y ella te exaltará. Queremos de ti sabiduría, Señor. Hoy venimos con humildad ante ti a pedirte sabiduría. Salmo 119, del verso 1 en adelante. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, ¿sí? Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ayer perdimos un seguidor. Perdimos un seguidor, ojalá y él nos esté escuchando. Le dijimos lo que no quería oír. Se presentó con un supuesto testimonio de restauración matrimonial, pero no hay paz en su corazón y está insistiendo.
el espíritu a veces se manifiesta y provoca algunas reacciones, ¿verdad ustedes? Y entonces hice la pregunta, ¿alguno de ustedes tuvo una relación de convivencia, matrimonio, hijos con otra persona antes de conocerse? Sí, él tuvo 2 hijos y ella una hija, pero él la ama como que si fuera suya. Entonces, pero él quería compartir un testimonio de restauración. El Salmo 119 nos habla muy claro, ¿verdad? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero Jehová dice, no adulterarás o no cometerás adulterio. No desearás a la mujer de tu prójimo. Y vayan ustedes a saber si de pronto él mantuvo a sus hijos. Pero el hecho de que ella se fue con otro hombre y de que con la que hoy supuestamente tuvo restauración abandonó a su esposo porque él la dejó por otra. Y entonces con esto salvamos todo el tema del adulterio. No, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, ¿por qué no había paz en el corazón de este hombre? Seguramente porque pues hay pecado, ¿verdad? Y como consecuencia de eso yo les escribí ayer una experiencia que yo tuve. Y es que yo buscando de Dios y creyendo que Dios me había dado una segunda oportunidad, incluso pretendí casarme en la iglesia con una persona con la que yo entré en adulterio, pues mi esposa está viva. Pero muchas manifestaciones, ¿verdad ustedes? Muchas manifestaciones espirituales impiden esta boda y me ponen todo tipo de trampa, todo tipo de trampa. Y yo lo expreso en mi publicación de ayer. Y es que yo llegué, así como ustedes han venido a este ministerio, yo llegué a un lugar, no sé si todavía esté disponible, se llamaba labiblia.com y ahí había un foro, ¿verdad? Aquellos sitios donde usted entraba, hacía una pregunta y muchas personas le respondían. Y pues apareció un tipo y un señor que al parecer era pastor porque era el administrador del foro. Y pues luego de comentarle yo que sí, que me estaba sufriendo, que necesitaba oración, todas esas cosas equivocadas que muchos hoy están pidiendo, yo en aquel momento lo pedía, pues al final yo conté cómo era mi vida. Nos separamos con mi esposa, luego otra señora y luego otra señora. Total es de que él me dijo, mire, usted está viviendo en adulterio, sus caminos no son rectos. Y recuerdo yo muy claro que él me dijo, el Señor lo quiere bendecir, pero usted es muy necio, usted no es obediente. A mí me resultó chocante que me dijera eso, y cómo, es que me viene a decir que yo no merezco ser feliz, y muy enojado. Hasta me retiré del lugar. Y yo no solté el adulterio a ustedes y yo creía que como teníamos una niña muy linda y que pues amo mucho a mi hija, ¿verdad? De hecho en este momento me está saludando. Pues yo me aferraba a ustedes y como que ese adulterio echó raíces dentro de mi cuerpo. Ustedes, es como una manta, cae, pero este adulterio que yo no soltaba de años fue echando raíces en mi cuerpo. Ustedes, y un día vino el Señor y me lo arrebata. ¿Ven? Ustedes, como cuando les ponen cera a las mujeres cuando se depilan. ¡Ra! ¡Ra! Pero esto estaba tan dentro de mí, ustedes, que yo sentí que me moría. Pasé 7 meses que no me calentaba ni el sol, ¿eh? Pero mis caminos no eran rectos, pues.
Pobre Ronnie, cómo sufría, pues que sus caminos no eran rectos. Dios le encargó que fueran guardados que yo guardase sus mandamientos y no le hice caso. Y por eso me dolió tanto, ¿verdad? Ustedes, todo eso dejó huellas en toda mi familia, ¿verdad? En mis hijos mayores, en mi hija que amo tanto. Pues su mamá tomó sus decisiones y pues qué bueno, ¿verdad? Porque al final nos separamos y esto dejó de estar ahí y vino la recuperación, ¿verdad? Por eso es que yo hablo de que soy sobreviviente del adulterio, porque fue muy doloroso, ¿verdad? En todo ese tiempo yo fui avergonzado, todo ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando atendí los mandamientos de Dios, o mejor dicho, cuando Dios tuvo misericordia y me extirpó el adulterio, pues yo empecé a sentirme mucho mejor, ¿verdad? Hoy, pues como les digo, alabo a Dios, ¿verdad? Y aprendí sus justos juicios. ¿Cuántos de nosotros, alabando de manera equivocada a Dios, en este momento estamos pidiendo cosas equivocadas? ¿Cuántos estamos rendidos, llorando en medio de un tiempo de alabanza, adoración, ayuno y oración, pero pensando en el cónyuge o en alguien que quizás no es su cónyuge? Alguien que es su adulterio. Se supone que estamos llorando porque el Espíritu nos llenó en medio de un tiempo de alabanza, pero en realidad estamos llorando por una persona, ¿verdad? La oración de un idólatra es: Señor, devuélveme a mi amor porque no puedo vivir sin él. Padre, tráemelo. ¿Por qué me haces sufrir, Señor? Esa es la oración de un idólatra. Y repito, sobre todo en tiempos de alabanza, ¿verdad? ¿Para quién es toda la alabanza? ¿Para quién es toda la adoración? Porque entonces se pone a pensar en su cónyuge o en su amante, en el peor de los casos, cuando debiera de estar adorando a Dios. ¿Ya entiende por qué está entrampado? ¿Ya entiende por qué no sale usted, señora, de ese círculo vicioso donde está atascada? En medio del trabajo que hemos estado haciendo aquí por casi 12 años, nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, que las personas hacen una introducción cuando empezamos a tener conversaciones y dicen: estoy viviendo algo que no ha vivido nadie, ¿verdad? El dolor que expresa un idólatra regularmente es el más grande que puede existir en toda la tierra. El idólatra posee un egoísmo increíble, inmenso, ¿verdad? No es de importancia para él la situación que pueden estar viviendo sus hijos. Ustedes, cuando hay problemas en casa y papá y mamá discuten, los hijos son como cachorritos asustados, ¿verdad? Y se acurrucan entre ellos cuando son varios. Cuando solo es uno, ustedes, ¿con quién se consuela ese niño? Viendo que uno de los dos puede cometer una tontería. O sea, no seamos egoístas, pensemos, o sea, lo más importante, ¿por qué Dios protege el matrimonio y es celoso con él? Porque ahí vienen sus hijitos, pues, ahí vienen sus niños, y Él sabe que los niños hay que cuidarlos, pues. Pedimos que en medio de estos tiempos que lean, que vayan a su Biblia y lean X o Y verso o pasaje. Una vez leído, pedimos que lo analice, y cuando ya esté claro retomemos las conversaciones, ¿verdad? De esta manera se obtendrá que ya no se haga hincapié
en su situación actual. Al leer la Biblia le resulta aburrido a muchos y hasta tedioso, pero quieren respuestas inmediatas. Luego de leer la Biblia y meditar en ella, muchas cosas van a empezar a pasar diferentes en su matrimonio. Quizá su cónyuge en pecado, ciego, borracho de placer, de lujuria, o simplemente de una necesidad de reconocimiento que le hace ir de cama en cama, va a observar que las cosas que usted regularmente hacía ya no las hace por temor a su Dios. Entonces va a notar que su aspecto es diferente. Una persona celosa, una persona amargada, su rostro se desfigura, ¿verdad? Pasa algo, hay una transformación en su semblante que la hace verse fea, aunque no lo sea, ¿verdad? Y se recuerda que hasta las mujeres más lindas se divorcian, ¿verdad? Es simplemente que ese semblante a mí no me dice nada bueno, ¿verdad? Dice, mejor alejadito porque aquí hay peligro. El semblante de una persona idólatra, de una persona celosa, de una persona insegura, pone alerta a cualquiera, ¿verdad ustedes? Entonces, muchas cosas interesantes van a pasar luego de que usted estudie la Biblia, luego de que ore en función de lo que ha estudiado en la Biblia. Su ayuno le va a ayudar a mantener sujeta su alma, su cuerpo rendido, ¿verdad?, a la voluntad de su espíritu. Y repito, les cuento, van a venir de dentro de usted hacia afuera cosas poderosas que van a hacer que su cónyuge cambie. En alguna oportunidad una señora vino a nosotros y hablamos al respecto. Ella entendió que ella ejercía cierta fuerza sobre su esposo, lo presionaba mucho, y entonces él empezó a buscar quien lo llenara, quien lo respetara, quien lo tratara con cariño. Cuando ella entendió todo esto, empezó a cambiar todo, pero tuvo que hacer un viaje a casa de sus papás, ella, y se llevó a los hijos. Él no quiso ir. Ella asumió que él iba a aprovechar para verse con su amante, pero entendió también el concepto que se fue confiada. Cuando ella regresó a los 2-3 días de la ciudad lejana donde vivían sus padres, pues divisó desde lejos a su esposo sentado en la puerta de la casa. Cuando él los distinguió, pues se puso en pie y fue a su encuentro. A mí me vino porque esto ya ella me lo relató por teléfono, a mí me vino a la mente el hijo pródigo, ¿verdad? Pero aquí se suponía que el hijo pródigo llegaba, pero no, ¿verdad? Él estaba ahí, ya arrepentido, y fue al encuentro de su esposa. Dice que él le mostró su teléfono donde había borrado todos los números que podían provocar alguna forma de contacto con aquella persona, y le dijo, siempre me has parecido la mujer más hermosa del mundo, pero tu rostro ya no tiene esa peculiaridad, tus palabras ya no tienen ese tono. Realmente te he extrañado y creo que hoy empezamos una nueva vida. Esto es lo que yo quiero que todos ustedes vivan, ¿verdad? Y pues el que ya lo está haciendo y su cónyuge aún no ha vuelto, es porque aún no está listo, ¿verdad? Pero requisito indispensable para que mi cónyuge cambie es que me vea a mí caminando los caminos del Señor,
respetando sus justos juicios, obedeciendo los mandamientos, guardando los mandamientos que Él me encargó. En otra ocasión vimos una situación donde una señora me comentó que su esposo era un haragán, era un bueno para nada, así me dijo. Yo le pregunté si trabajaba su esposo y contestó que sí. Estamos hablando de una mujer que está confesando con su boca cosas sumamente serias y delicadas, ¿verdad ustedes? No hay hombre ni mujer haragán o huevona, como no sé cómo le dicen ustedes en sus países, a las personas que no quieren hacer ya nada. La definición de una persona como esa es una persona a quien le robaron sus sueños o los extravió. Al matrimonio llegamos muchos que perdemos nuestros sueños, regularmente las mujeres, porque ellas regularmente tienen que ir a casa, al cuidado del hogar, y el hombre sigue, pues a veces estudiando, superándose, enriqueciendo su acervo cultural y ganando quizás ascensos o una posición superior en su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, regularmente son las mujeres las que renuncian a sus sueños y entonces de ahí tenemos problemas, ¿verdad? Mujeres que de pronto un día se rebelan y ya no quieren saber nada, se retiran del hogar también. Y como esposos, pues lo que tenemos que hacer es hacer una retrospectiva, analizar en qué medida estamos apoyando o no a nuestras esposas. Y también las mujeres, repito, ¿verdad? Que de pronto le dicen haragán o huevón a su esposo y lo están confesando con su boca. Es como aquella que dice, jamás va a dejar de beber, jamás va a dejar las drogas. Ahí con su boca lo está confesando y eso pues no ayuda en nada, ¿verdad? Entonces no hay mujer ni hombre haragán, ¿verdad? Existen hombres y mujeres a los que sus sueños han sido sepultados, arrebatados, muchas veces por la persona que él dice amarles, ¿verdad? Y pues se toman dos opciones, se quedan amargándose o destruyéndose o se van a buscar a otro lado sus sueños. ¿A quienes les está somatando el corazón por dentro en este momento? Esto sucede en el corazón de una persona que regularmente no conoce de Dios y solo vive para exigir que le den felicidad, que le den cariño, que le den amor, ¿verdad? Cuando nuestro espíritu de servicio en el matrimonio entra en acción, hace la diferencia y nos lleva a tener tiempos con el Señor, las cosas cambian y es mejor que sentarse en un lugar alto moviendo los pies, ¿verdad ustedes? Viendo todos los errores que comete el cónyuge, señalarlos y odiarle cada día más. Y esto hasta parece ser placentero, ¿verdad ustedes? Salmo 119, 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, ¿verdad? Está hablando de meterse con Dios, de leer su palabra a través de estos tiempos y de esas aflicciones, que no son malas al final, ¿verdad ustedes? Bendito el pecado que me hizo conocerte, Señor. Teníamos que vivirlo, pero ahora ve y no peques más. Y aunque estemos levantando manos sucias a Dios, yo creo que ya con mencionar su nombre santo, estamos avanzando, ¿verdad ustedes? Pero es necesario que hagamos los pasos correctos. No solo se trata de estar señalando o de estar pidiendo y pidiendo como necios, porque el Señor es pronto para bendecirnos, pero definitivamente quiere que nosotros demos esos pasos de obediencia, esos pasos de fe. Es bueno el dolor que está pasando en este momento, pero sería ideal que abrazara la sabiduría para que ella lo exalte, ¿verdad? Pero como desafortunadamente nuestros antepasados no hicieron esa parte valiosa
vamos a ver que el pecado nos acerca a Dios jugándole limpio a Satanás, aunque él juegue sucio. Yo en algún momento que tuve algún grado de conciencia y digo, sí, esto fue pecado, me está pasando por eso, hoy tengo que soportarlo, tengo que aprender a vivir con esto, pero soltándolo, ¿verdad? O sea, el resultado de mi pecado va a estar ahí presente, mandando sus consecuencias, hasta que un día mi pecado será totalmente lavado. Fue totalmente lavado, pues, pero eso era lo que pensaba. Y entonces en ese momento que entro como que en ese estado de conciencia, les repito, yo decía, ¿por qué mi papá no conoció de Dios? ¿Por qué mi mamá conoció tan tarde de Dios y no me habló de Dios? Son cositas, ¿verdad? Ustedes que hoy me hacen a mí decirle, háblele a Dios, pero a Dios, de Dios a sus hijos, hábleles de Dios, pero de preferencia que les hable de Dios con sus actos, no con su bocota. Perdone que sea tan grosero. Háblele a sus hijos de Dios con sus actos, no con su boca. Pueden escribir. Voy a hablarle a mis hijos de Dios con mis actos, no con mi boca. Voy a hablarle a mis hijos de Dios con mis actos y no con mi boca. Segunda de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Imagínense, al caer la tarde. Ese no se levantaba a las 10, se levantaba a las 5 de la tarde. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciéndole, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando éste vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo que estaba allá en la guerra y por el estado de la batalla. Después David le dijo a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciéndole, Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas con mi señor Joab, el general de David, y los siervos de mi señor en el campo de batalla. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Estamos hablando entonces del hombre que se le conoció como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y podemos darnos cuenta de las faltas graves que estaba
cometiendo y aún maquinando, ¿verdad ustedes? Para ti que vives con una persona divorciada, a veces no tienes el entendimiento y actúas buscando egoístamente tu felicidad. Y no te imaginas el dolor que le estás causando a los hijos de aquella mujer cuando tú duermes con la mujer de su padre. Hay un fuego dentro de los hijos de un matrimonio cuando ven estas cosas. Igual el fuego que sienten tus hijos o sus hijos cuando usted duerme con una persona que no es su cónyuge o el padre o madre de sus hijos. ¿Verdad? Vean ustedes, es que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Verdad? Por ahí dijo una mujer, es que no será ni el primero ni el último de los hijos que vean a sus padres divorciados viviendo con otras personas. Vaya, consuelo, ¿verdad? De ahí cuando los muchachos van a las drogas, cuando cometen los mismos errores, y ya no ve usted a sus hijos sufriendo por sus tonterías, ¿no? Ya ve a sus nietos sufriendo por sus tonterías, ¿eh? Las cosas que usted le enseñó muy bien a sus hijos, ahora las repiten, pero ya no son ellos los que están sufriendo. Ellos están adormecidos, atontados con su pecado, porque lo aprendieron muy bien de nosotros. Ahora son los nietos los que sufren. Los nietos, los que quieren ver a su papá, pero su mamá no los deja porque está enojada. Los nietos que quieren ver a su papá, pero como él anda embebido con otra mujer, ni siquiera se acuerda de mandarles el dinero para que ellos subsistan. A Dios le importan mucho los niños. Seamos sinceros entonces, seamos honestos, ¿verdad? ¿Le importa más su felicidad que la estabilidad emocional de sus hijos? Busca la felicidad en donde sea que esté, ¿verdad? Aún sea a la par del mismísimo Satanás, usted quiere ser feliz. Usted tiene derecho a ser feliz. Por eso es que yo les digo, y si pueden hacerme el favor, vuelvan a escribir. A Dios no le importa mi felicidad. Él está muy interesado en mi obediencia. A Dios no le importa mi felicidad. Él está interesado en mi obediencia. Yo busco mi felicidad por mis medios y quizás nunca sea feliz. Me pongo a respetar los estatutos del Señor y Él me hará sumamente feliz, ¿verdad? Podré dormir pocas horas, pero me levantaré descansado. Mi comida no tendrá sabor amargo, ¿verdad? Aunque sea una comida humilde, será sabrosa, me dará paz, me nutrirá. Hay personas que comen y se ponen enfermos. Tienen reacciones porque están enfermos, ¿verdad? Espiritualmente. Cuando comen, pues vienen ahí complicaciones. Personas que no tienen paz, quizás porque pues no buscan esos caminos rectos. David, con estas actitudes al final, llevó a Urías a una muerte inminente, a una muerte planificada por él. O sea, David se convierte, o sea, el pecado es así, ¿verdad? Ustedes va. ¿Por qué vio a la mujer de su prójimo? Para que luego viniera la concupiscencia. Se acuesta con la mujer de su prójimo. Embaraza a la mujer de su prójimo. Luego maquina el asesinato de su esposo, del esposo de la mujer con la que entra al adulterio. Y luego todavía se quiere hacer el tonto, ustedes, el inocente. Urías al final pues es muerto, ¿verdad? Literalmente su asesino es David, motivado por el afán de cubrir sus pecados, ¿verdad?
La palabra dice que el que confiesa su pecado haya misericordia de Dios, pero David, encubriéndolo, cada vez se fue hundiendo más y más, ¿verdad? Entonces primero fue adúltero, mentiroso y luego asesino. Esto pues tiene que llamarnos la atención porque hoy podría que usted esté viviendo, repito, divorciada o divorciado con una persona que no es su cónyuge, ¿verdad? Porque es la primera persona la que cuenta. O sea, Dios quiere que estas dos personas que en una primera instancia se unieron no reciban nada que adultere esta unión. Es que ella se fue, no la abandone. Es que él ya no quiere vivir conmigo, quédese así sin casarse con otro. Es que es práctico a ustedes, no tiene pierde. La mujer que estando en vida su esposo se casa con otro será llamada adúltera. Aunque ella se haya casado o la haya casado el pastor Perico de los Palotes, ¿verdad? Yo tengo una experiencia muy interesante que la he contado muchas veces y es la de un amigo que pues tuvo el inconveniente que su esposa le engañó precisamente con su pastor. Entonces se separaron. Él pues vivía muy amargado y no quería perdonarla. De pronto se enteró de que ella sufría de un cáncer. Ella llegó a casa, le pidió perdón y él la aceptó. Un año después murió ella en casa. Pues yo conozco a este hombre y sé que fue muy tierno con ella. Amó a su mujer adúltera. Y pues al tiempo, él conoció a una señorita de la iglesia, al tiempo como 5 años, ¿verdad? Y se casó con ella, pero los casó un pastor muy respetado, de esos poquitos que son íntegros y correctos en estas cosas. Y pues hicieron matrimonios en la iglesia, varios. Cuando se presenta mi amigo con su esposa joven, el pastor le cambió el semblante y se puso recia su cara, sus facciones, ¿verdad? Y le dice, ¿y qué está pasando aquí, hermanito? ¿Por qué, pastor? Le dijo que él era muy así, hablaba bajo y era muy respetuoso. ¿Por qué, pastor? Pues, ¿cuántos años tiene la hermanita? Tiene 27, ¿y usted? 50. Por eso, ¿qué está pasando aquí? Ah, es que enviudé hace 5 años. Ah, sí. El Señor tuvo misericordia de usted. Yo, si esto hubiera sido de esas movidas chuecas de que el Señor me da otra oportunidad, no los caso. Y pues me llamó la atención, ¿verdad? Pero estamos hablando de un pastor recto, ¿a ustedes? Por ahí andan muchos pastores escondiendo los pecados de sus ovejitas con tal de que el diezmo no falte, ¿no? Puede que usted haya sido o haya ido a romper ese matrimonio o la justificación de muchos. Yo le conocí ya divorciado, yo no tengo culpa. Es un consejo que les damos a los solteros, ¿verdad? Que podrían estar viéndonos hoy. No se involucre con personas casadas ni con personas divorciadas, porque las casadas o los casados están dentro de un pacto y los que están divorciados están en medio de un proceso, ¿verdad? Donde tienen que perdonar y ser perdonados. Un divorcio no da licencia para que nadie se case con una persona divorciada. Esto tenemos que tenerlo claro y ser difusores de esa verdad de Dios. Dios dijo, el varón cásese con una mujer virgen. Pero esto de cásese con una mujer virgen trae también consecuencias, ¿verdad? Quiere decir que también el varón era virgen.
Que no se case con prostituta, ni con divorciada, ni con viuda. Y si es viuda, que sea viuda de sacerdote. Quiere decir que el Señor está muy preocupado en esas cositas que tienen que ver con el sexo, porque fácilmente nos dan una sorpresa. Entonces mi corazón tiene que estar libre de recuerdos o de situaciones del pasado de mi esposa. Tiene que, sobre todo en la edad de juventud, ¿verdad? Hasta es cuando no nos cuesta analizar y pensar y obedecer. Entonces, solteros, no se involucren con personas divorciadas. No se involucren con personas que ya tienen hijos con otras personas. Es que de veras, ustedes pueden estar muy ilusionados con la belleza de aquella o aquel personaje, pero no van a tener vidas plenas. El Señor lo advierte y repito, yo hoy entiendo que el Señor a mí no me castiga, Él me advierte. Entonces, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, yo estuve a punto de perder la vida, por falta de sabiduría. Pero la Biblia siempre estuvo ahí. Por Aragán fue que yo no la agarré y la leí por mis medios. Me pareció más importante el deporte, las fiestas, qué sé yo. Si el Señor dice en su palabra que aquel que quiera servir en el templo tiene que ser casado con una sola mujer y esta mujer tiene que ser virgen, no viuda, no divorciada, y si es viuda, que sea viuda de sacerdote, nos está hablando muy claro. Él quiere para nosotros vidas santas. ¿Con intimidad sexual? Sí, con nuestra esposa. Intimidad santa. Aunque en algunos pasajes de la Biblia le da licencia a la viuda para volverse a casar, ¿verdad? Imagínense qué tipo de paz emocional es la que el Señor espera de sus servidores. Un servidor que está pensando en que la mujer le engaña o el esposo le engaña no sirve para nada, pues, o sea, no sirve, no está sirviendo, o sea, no está haciendo bien su trabajo. Les decía, aquella señora que estaba en el coro allá conduciendo a la gente, al pueblo de Dios, a su presencia, llorando por un esposo adúltero, ¿verdad? No conducía a nadie, repito, todo el mundo sabía por qué estaba llorando, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor claramente y nosotros estamos haciendo que a veces todo lo contrario. Muchos hemos cometido y una cantidad increíble de errores. Lo interesante entonces es que entendamos, y para eso está la palabra. David es confrontado por Natán el profeta de una manera muy interesante. Porque a diferencia de los pastores de hoy día, ¿verdad? Que andan ahí acuchuchando a presidentes corruptos, a presidentes adúlteros o cosas peores, ¿verdad? Natán, el profeta de Dios, identifica que el pecado del rey David lo está alejando de Dios, y eso puede ser muy peligroso. Allá estaba Saúl, que llevó al pueblo del Señor a las humillaciones más horribles. Hay un filisteo gritándoles cobardes, a ver, mándenme uno, a ver quién me derrota. Y ni el rey tenía el coraje de sacar la cara y decir, bueno, que me mate, voy yo pues porque yo soy el rey. Humillado de una vez, ¿eh? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese tus mandamientos. Saúl fue avergonzado porque no atendió los mandamientos de Dios. Yo fui avergonzado sumamente, destruido, derrotado, ¿no? Porque no atendí los mandamientos de Dios. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 12, empezamos en el verso 1, dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino a la casa del hombre rico, y éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas para guisar, para compartir con el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre del relato y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos. Recuerda que hablamos de pagar lo robado y 4 tantos más. Bueno, pues aquí, por una cosa maravillosa que hace el Señor, pues lo repite 2 veces en mis notas para este devocional. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Definido de la siguiente manera, el verdadero arrepentimiento me moverá a resarcir, a devolver. O sea, yo he sido brusco con mi esposa, de ahora en adelante voy a ser tierno, delicado, la voy a amar con toda ciencia, con toda inteligencia, porque ella es coheredera, juntamente conmigo, del reino de los cielos. Estábamos pensando entonces en saqueo, ¿verdad ustedes? Pero David también lo dijo. 2 veces la misma condición David se estaba condenando. Segunda de Samuel 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Señor, usted, esa mujer que es mujer de otro y hoy vive con usted o está usted queriendo reconquistarla, no es su esposa. Usted, señora, que vive con un hombre que dejó abandonados a sus hijos por irse tras de usted, aunque se haya casado en la iglesia y aquella mujer abandonada, no, ese hombre no es su esposo. Él tiene una obligación con aquella mujer. Usted que está defendiendo su adulterio, usted que está devolviendo el robo de la oveja de otra persona, yo le leo esto de nuevo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué vas a tener lo que no es tuyo? ¿Por qué permanece en el lugar donde no debe de estar? ¿Verdad? Cualquier motivo que usted tenga para mantener las bendiciones de Dios en la forma de una persona como pareja, tiene que ser sepultado, tiene que ser, bueno, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, que es mejor que vayas manco, ciego, pero que llegues al reino de los cielos, a que te pierdas en el abismo. Si un hombre, si su marido, si su esposo le golpea, usted puede separarse. Incluso puede cubrirse con las autoridades civiles, las autoridades terrenales. Pero su pacto defiéndalo a toda costa, ¿verdad? Porque no se imagina usted la sanidad que está trayendo a los matrimonios de sus generaciones futuras, ¿verdad? Inmediatamente van a saltar. Aquí hemos tenido ataques en este ministerio donde vienen un montón de personas a defender. Yo no me voy a meter en ese traste, pues.
Yo aquí estoy hablando para las personas que quieren conocer la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios sea en sus vidas. Pero, repito, inmediatamente saltan los defensores del adulterio, hablando de golpes y maltratos y que me pegaba y que esto es licencia para casarse de nuevo, ¿verdad? Y si el Señor tuviera otros planes para su vida, el Señor recoge a su cónyuge y Santas Pascuas. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Usted en el orden de Dios conoce a otra persona, en el orden de Dios se casa, ¿verdad? Que no sea divorciado, y pues tranquilos. Sí es la voluntad de Dios, ¿verdad? Segunda de Samuel 12:9. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Es que el esposo la abandonó. Dije, no. Usted regrese con su esposa. Es que su esposa andaba con otros. No, a usted no le importa. Usted vaya al lado de su esposo, de sus hijos, o manténgase fiel a su pacto, cría a sus hijos en el amor y en el temor de Dios y será salva. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El mismo hijo de David, en un berrinche, en el afán de convertirse en el nuevo rey, se echó con las esposas de David a la vista de todo el pueblo. Yo fui humillado. Yo fui sumamente humillado por mi adulterio. La iglesia lo supo. Hubieron personas dentro de la iglesia que se burlaron de mí. Hubieron personas dentro de la iglesia que me dieron palabra, me apoyaron. Y pues todo lo guardo en mi corazón, porque hoy tengo cómo decirles a ustedes que lo que Natán le dijo a David me pasó a mí y le puede pasar a usted, ¿verdad? Y en este tiempo de ayuno y oración lo que queremos es reaccionar, volver en sí, nosotros. ¡Tum! Esto está malo. ¿Me voy a quedar solo? Posiblemente, pero voy a darle un ejemplo diferente a mis hijos. Mi hijo pequeño en una oportunidad me dijo: ¿cómo podés? ¿Cómo aguantás? ¿Cómo aguanto qué? El vivir solo sin mujer. Eso toca. Dios sabrá. Entonces David, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13 en adelante. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, todos aquellos que dicen: ay, no, que es cristiano, pues ahí anda llorando por la mujer o por el marido. No, que es cristiano y anda con otra persona que no es su cónyuge. Por cuanto hiciste hablar o blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Yo veo que el pastor se divorció, se casó y le va muy bien. Hay pastores que engañan a sus esposas y económicamente les va muy bien porque son caraduras, porque son mercaderes, porque son comerciantes de la fe. Pero están haciendo blasfemar a los enemigos de Dios. La enseñanza entonces es clara. Yo vuelvo y repito, espero que este tiempo de ayuno esté ganando reclutas para las filas del Señor.
Este mundo convulsionado necesita de personas comprometidas que enseñen lo que es respetar pactos, lo que es respetar los mandamientos de Dios. La mejor decisión de mi vida entonces fue seguir a Dios, obedecer a Dios, ¿verdad? Yo deseo que este tiempo le haga crecer, le acerque más a Dios, le permita escucharlo, que no tenga que venir Natán a decirle que su hijo va a morir, ¿verdad? Ustedes honre su vida, no esperemos ese momento tan duro, vayamos al Señor, hablemos con Él, contémosle nuestras situaciones, pidámosle ayuda, Él nos la va a dar, pero con sinceridad. Cojamos su Biblia, leámosla, escudriñémosla, meditemos en ella. Rumiemos la palabra del Señor para extraerle todos los nutrientes espirituales en este ayuno en pos de Dios 2022. Que Dios nos bendiga ricamente. Nos vemos mañana. Chao.